Mis hermanos y amigos, buenos días, que Dios los bendiga. Es una bendición poder empezar el día con un devocional, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios y también orando. Este tiempo fortalece nuestra vida. Por ello te invito a abrir tu Biblia un momento en el libro de Filipenses, el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice en la Biblia así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que vamos a tocar el día de hoy es una misiva completa. Vamos a empezar el devocional estudiando la carta a los filipenses. Es una carta que bendice mucho a la iglesia porque es una carta de ánimo y gozo a pesar de las pruebas. Los eventos más sobresalientes o las experiencias significativas no siempre ocurren en las circunstancias positivas o favorables. Basta recorrer en la Biblia para ver varios personajes que experimentaron victorias a pesar de las adversidades, persecución, pérdida material o enfermedades, o maltrato también, o malos entendidos. Pablo era uno de esos héroes de la fe. Soportó las pruebas en el ministerio. Por ejemplo, cuando escribió esta carta, se encontraba en la prisión. Por eso que este escrito se le conoce como parte del compendio de cartas de la prisión. Pablo amonestaba a la iglesia a gozarse en Cristo a pesar de las circunstancias. El creyente tiene que aprender a estar gozoso, pues tiene el gozo de Cristo. Es interesante notar la actitud del apóstol. Normalmente, cuando alguien está en la cárcel, espera que lo animen, que le lleven recursos, pero en el caso de Pablo, él era quien animaba desde su propia condición en la cárcel. La iglesia de los filipenses, en vez de escuchar quejas o lamentos y autocompasión por la injusticia de los azotes y encierro en una celda oscura y maloliente que Pablo experimentaba, escuchaban ánimo y bendiciones. Mira, por ejemplo, Pablo en medio de la situación en la que estaba, ¿qué era lo que hacía? Él entonaba alabanzas al Señor. Dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta es una carta, mi hermano, que bendice a la iglesia, no solo por las enseñanzas que nos deja, sino también porque nos deja conocer la actitud y el corazón que tiene el apóstol Pablo en medio de una situación difícil. Y a continuación vamos a conocer un poco más de esta misiva. En primer lugar, vamos a ver el remitente. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo? Dice la primera parte del versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo eran un equipo misionero, muy apreciado por la iglesia de Filipos. Ambos habían estado ahí ya varias veces. Timoteo, ¿quién era? Era para Pablo más que un compañero en la obra del Señor. Pablo dice que lo estimaba como a un hijo, al cual le aconsejaba para que su vida fuera de ejemplo en todo lugar. Por otro lado, es interesante de que en varias cartas Pablo se identifica a sí mismo como apóstol. ¿Por qué motivo? Con el objeto de respaldar y defender su autoridad entre los que dudaban o rechazaban su apostolado. Sin embargo, en esta carta se refiere a él mismo como también a Timoteo, como siervos de Jesucristo, dando a conocer la confianza que tenía con esta iglesia, ya que esta congregación había mostrado preocupación e interés por la obra misionera que él estaba realizando. ¿De qué manera? Enviándole ofrendas y estando al pendiente de su estado. La palabra siervo significa en este contexto esclavos. Doulos, que viene del griego,
Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Pablo estaba expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Está expresando su actitud de obediencia hacia Cristo, algo a lo que no solo el apóstol fue llamado, sino todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano y mi hermana, el día que le entregaste tu vida a Cristo, también vienes a ser un siervo, una sierva, un esclavo de Cristo. Alguien que está a su disposición, ya que antes de ser de Cristo éramos esclavos del pecado. Pero Cristo nos rescató a través de su obra y nos hizo sus siervos. Dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16 en adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ahora siervos de la justicia. Así como Pablo, tú y yo venimos a ser siervos y esclavos de Jesucristo, a quien estamos a su disposición. En segundo lugar, vemos el receptor de la misiva. Dice la segunda parte del versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En la expresión santo se está dirigiendo a todos los creyentes en Cristo Jesús, quienes al creer en la obra de la cruz del Calvario han sido apartados y separados para una vida nueva, consagrada y útil al servicio del Señor. De esta manera también Pablo se expresa ante la iglesia de Corintio, por ejemplo, de esta manera. Dice en 1 Corintios 1:2, va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Mi hermano, cuando viniste a Jesús, no solamente Dios te hizo siervo, su esclavo, sino también te hizo santo, que significa apartado y separado para Él. Esta es una característica que tiene la iglesia del Señor, de ser santos. También, mi hermano, podemos ver que se dirige Pablo a los obispos y diáconos de la congregación, que nos da a entender el estado avanzado de organización que tenía la iglesia de Filipos. Ya contaban con un buen número de creyentes que estaban bajo la dirección de hombres responsables y aptos para ocupar puestos de autoridad. El obispo era como un pastor y el diácono estaba a cargo de los asuntos materiales, sociales y temporales de la iglesia. Tú sabes, mi hermano, que para llegar a ocupar estos cargos de responsabilidad, Pablo había definido en la carta a Timoteo los requisitos y características que deben de cumplirse en la vida de aquellos que estaban al frente de la congregación. Debían de ser de mucho testimonio y ejemplo en cada área de su vida. Vemos que el receptor, ¿no?, que la iglesia, el obispo, ¿no es cierto?, y los diáconos, era una iglesia que no solo se preocupaba por la obra misionera, sino también vemos que esta iglesia estaba organizada en su gestión, ¿no? No era perfecta en sí mismo, pero era una iglesia que estaba siendo de bendición. En tercer lugar, vamos a ver la bendición. ¿Ven? Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las palabras gracia y paz son muy importantes.
las cuales permiten recordar la causa y efecto de la salvación que experimenta el que viene por fe a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. La gracia nos recuerda el regalo de la salvación que no merecíamos, en el cual lo obtenemos gratuitamente por medio de la fe. No merecíamos el perdón, la vida eterna, el ser hechos hijos de Dios, pero por su gracia recibimos lo que no merecemos. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia que somos salvos y esto nos hace estar en paz con Dios y al mismo tiempo disfrutar también de su paz. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es estar en paz con Dios. Pablo inicia esta carta usando estas dos palabras, gracia y paz, que tienen tanto significado para el creyente, recalcando así que no todos son hijos de Dios, como a veces se puede confundir en el mundo, sino el ser hijo de Dios viene cuando creemos en su obra, en la obra de la cruz, como nos dice en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, y les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mis hermanos, el día de hoy hemos empezado el día estudiando la carta a los Filipenses. Es una carta de mucha bendición, con mucho mensaje, donde podemos ver la exhortación del apóstol Pablo de tener gozo ante las pruebas. Él empieza esta carta identificándose como siervo, que es ser un esclavo de Jesucristo. Si nosotros tenemos a Cristo, también llegamos a ser esclavos de Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo. Pero también hemos recordado que Pablo se dirige a esta iglesia y los denomina como santos. De igual manera, todos los que han recibido a Jesús son santos, que significa apartado para Dios. Aparte de ser siervo, eres santo. Finalmente, Pablo nos recuerda acerca de esa gracia y paz, las más grandes bendiciones que hemos podido experimentar. ¿Por qué no darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho? Amén. Inclina tu rostro, por favor. Señor Jesús, venimos ante tu presencia para adorarte y bendecirte. Muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por hacernos tus hijos, tus siervos, tus esclavos, Señor. Estamos a tu disposición, Señor, para poder servirte a ti. Gracias también porque tú nos hiciste santos y apartados para ti. Y todos somos porque un día hemos experimentado esa gracia, ese regalo de la salvación, Señor. Y también tu paz, Señor mío, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, oh Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor mío. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga. Amigos y hermanos, continuamos con nuestras actividades por nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Iniciamos la semana con nuestro tiempo con Dios. Todos los lunes y viernes a las 8 de la mañana. Iniciamos el día buscando de Dios. Los miércoles, acompáñennos en el nuevo horario de nuestra noche de oración virtual, 8 de la noche. Continuamos con nuestra serie Viviendo por la Fe, hombres y mujeres de fe. Hermanos, los animamos a participar de nuestro tiempo de oración unida, todos los jueves a las 9 de la noche vía Zoom. Para más información, comunícate con tu supervisor. Los sábados, Generación Vida trae un programa especial para la juventud. Invitamos a los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos a participar de nuestra transmisión a las 7 de la noche. Los domingos tenemos nuestro culto de adoración. Compartamos juntos en nuestro mes misionero. Transmitiremos el servicio en nuestros 4 horarios: 8 de la mañana, 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde.
Y también, pensando en los pequeños misioneros, el Ministerio Dejando Huellas tiene un programa especial para ellos, todos los domingos a las 4 de la tarde. Iniciamos el segundo módulo de nuestra EBCB. Inscríbete en el link que aparece en la descripción de este video o envíanos un mensaje al número de WhatsApp que aparece en pantalla, 913-362-134. Inicio de clases martes 7 de julio a las 8 de la noche. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para los hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlos en las instalaciones de nuestra iglesia de lunes a sábado de 4 a 7 de la noche. Por favor, toma las medidas necesarias de cuidado al acercar. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de dos formas. Acercándose a nuestra iglesia de 4 a 7 de la noche, respetando todas las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. O depositándolo en el número de cuenta que aparece en pantalla. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla, 913-362-134.